¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta serie de videos de relatos de terror paranormal. El día de hoy comenzaremos con esta aportación que me hicieron llegar por correo electrónico. Este relato se titula La Ouija del Templo. Vamos a ubicarnos en el año de 1995. En ese año, yo era acólito en una iglesia, en un templo bastante grande y reconocido de la ciudad. Tenía yo 10 años. Éramos un grupo de alrededor de 18 acólitos en ese entonces, de diferentes edades. Yo era de los más pequeños. Me gustaba mucho estar ahí, ayudando como acólito, con todas las funciones que conlleva. En una ocasión, un domingo, terminando una de las misas, el sacristán me pidió de favor le llevara las vinajeras para que las pudiera rellenar con agua y con vino. Para esto yo tenía que cruzar por completo el altar, llegar a aquella mesita donde se encontraban todos estos artículos y llevarlos. Pero yo por respeto no me cruzaba por el altar, no cruzaba enfrente del sagrario. En esta iglesia tienen un retablo enorme, un retablo que va de piso a techo. En ese entonces estaba en reparación. Los trabajadores habían colocado una serie de polines y de andamios para facilitar todas estas reparaciones, incrustaciones y tallado de madera. Era una remodelación bastante grande. La parte de atrás del retablo estaba muy oscura, ya que no le llegaba nada de luz natural y no tenía luz artificial. Alguno de los trabajadores colocó un pequeño foco para proporcionar un pequeño rayo de luz y poder cruzar sin derribar o golpearse con alguno de estos polines. Prendí la luz, me crucé sin ningún problema. Tenía yo 10 años, estaba muy pequeño. Pasé, tomé las vinajeras y me regresé por el mismo lugar. Al llegar casi a la entrada del retablo y a la entrada de la sacristía, algo llamó mi atención. Algo que no conocía, pero sí se me hacía muy curioso. Era un trozo de madera bastante grande, en el cual había números y estaban todas las letras del alfabeto. Habían 2 palabras, un sí y un no. Fue tanta mi curiosidad que como pude lo tomé. Lo desprendí del retablo. No es que estaba muy clavado, no estaba encajado, estaba sobrepuesto. Lo abracé y regresé a la sacristía. Le entregué las vinajeras al sacristán. Y este me preguntó, ¿qué traes ahí? Y le dije, encontré esta tabla. Parece que alguien escribió en ella, pero muy chistoso. Se parece a las tareas que a mí me dejaban más pequeño. Cuando él volteó y observó lo que era, de inmediato me lo arrebató de tajo y me dijo, ven conmigo. Me tomó del brazo y me sacó de inmediato de la sacristía. Entramos a una pequeña capilla que estaba ahí en un extremo, en el extremo izquierdo. Esta capilla está dedicada al niño doctor. Abrió una puerta en la cual nos conduce a un pequeño patio central donde está una pileta y una cruz que data del siglo XVI. Entramos a otro patio. Este patio es mucho más grande, ya que en él se encuentra una cancha pequeña de básquetbol y también 2 porterías simulando una cancha de fútbol. En este patio está rodeado por jardineras, las cuales tenían muchos árboles frutales. Era un área bastante agradable. Ahí mismo se encuentra una bodega en la cual se guarda mucha cantidad de la ornamentación que se utiliza. Entramos de inmediato a esa bodega. Él llevaba la tabla. En ningún momento me respondió qué era, ni tampoco por qué me llevaba ahí a jalones. Pero eso sí, noté una cara de preocupación y un semblante muy pálido.
muy clavado en la tabla. Recuerdo que se puso a buscar, encontró una pequeña botella de alcohol, agarró un mazo también, lo dejó en el suelo, en una pequeña escalinata que está pegada a una de las jardineras. Dejamos ahí la tabla y regresamos de inmediato a la capilla que les comento. En esta capilla se encuentra también el bautisterio, al cual acudimos, y de ahí tomó un poco de agua bendita, misma que se llevó, y regresamos de inmediato a donde estaba la tabla. Llegamos ahí y no me decía nada, no me respondía. Tampoco fue que insistiera tanto. Era más mi asombro y ese temor de verlo con esas actitudes, las cuales nunca había mostrado. Ya era una persona mayor, tendría 80 años. Era una persona muy respetable en ese templo. Era don David, lo recuerdo perfecto. Llegamos, tomó la tabla, la puso en un ángulo, en la escalinata, y de una serie de mazazos la reventó, la redujo a pequeños fragmentos, los cuales roció con ese alcohol, y lo prendió. Los pedazos de madera se incendiaron de inmediato, y fue hasta entonces cuando me dijo: ora conmigo, ya que esto es un artículo demoníaco. Este artículo se utiliza para abrir una puerta hacia otro mundo, pero es una puerta de entrada, nunca de salida. Tenemos que destruirlo cuanto antes. Vamos a orar. En ese momento se me erizó por completo la piel como nunca en esos 10 años que yo tenía de vida. Quedé impactado. Tenía ganas de llorar, era un miedo terrible. Imaginen la imaginación de un niño de 10 años, viendo cómo por ahí podrían salir entes demoníacos. El mismo demonio, lo que me había comentado el sacristán. Estuvimos orando alrededor de 10 minutos hasta que eso quedó reducido a cenizas, mismas que recogió y esparció por las jardineras. Me tomó nuevamente, me abrazó y regresamos a la sacristía. Me ofreció una disculpa por la forma en que me había tratado, a lo cual yo le dije: no se preocupe, tengo mucho miedo. ¿Es verdad que eso es del demonio? Y él me afirmó: de hecho, esto nunca debió haber estado aquí. Pasaron a lo mucho 2 meses de aquel encuentro con la tabla. Obviamente lo compartí con todos mis compañeros, los mismos que se reían, dudaban de mí. Dijeron: es un juego de niños, no inventes. Sin embargo, nuevamente recuerdo que me tocó una misa alrededor de las 12 del mediodía. Estaba con uno de mis compañeros. Por una u otra cosa, tuve que cruzar nuevamente por ese retablo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al voltear, pero ahora a la altura no del foco, como había sido en la primera ocasión, sino a la altura del sagrario, estaba nuevamente la tabla. La misma tabla que habíamos quemado 2 meses atrás. Las mismas letras, la misma simbología, el mismo dibujo, la misma cabra. Quedé completamente helado. Lo único que pude fue gritar, a lo que llegó mi compañero. Me sacó de ahí y me dijo: ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¡Muévete! Le señalé la tabla. Y noté ese semblante pálido nuevamente, el mismo que había visto con el sacristán, pero ahora en mi compañero. Ahí fue donde me creyó. Tomó la tabla y nos regresamos a la sacristía. Era la misma tabla, pero al girarla noté algo que no estaba en la primera vez. Había sangre en la tabla, en la parte de atrás había sangre. La tabla había sangrado, o la habían embarrado. Llegamos. En esta ocasión estábamos solos, no había sacristán. Estaba únicamente el padre al que le tocaba oficiar la siguiente misa. Cuando me escuchó gritar también se preocupó. Se asomó, se quedó en la orilla de la entrada de la sacristía. Y cuando nos vio salir con la tabla nos la arrebató.
Nos regañó, nos dijo, ¿qué hacen con esto? ¿De dónde lo sacaron? Le contamos todo. Y él se llevó la tabla. Nunca más supimos qué pasó con ella. Nunca más supimos dónde la dejó. Fue hasta una semana más tarde que nos armamos de valor y le preguntamos al padre, «Padre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la tabla?» A lo que nos respondió, «La tabla no volverá aquí. Despreocúpense. El mal se ha ido». Muchas gracias por haber escuchado este relato. Espero que les haya gustado. Espero que haya sido de su agrado. Y de igual manera les pido también que si les agradó, me regalen un like, lo compartan con sus conocidos y creemos esta comunidad de relatos. También si quieres escuchar un relato que tú tengas en la voz de tu servidor, te pido que me lo envíes al correo que dejo en la caja de descripción. Te agradezco también tus comentarios al respecto. Todas las opiniones son bienvenidas. Estaré tratando de subir por lo menos 2 videos por semana de estos relatos. Muchas gracias por haberlo visto hasta el final. Suscríbanse. Y juntos formemos esta comunidad de relatos de terror paranormal.